Qué hermoso. Está adentro. Bueno, los invito a acercarse hacia este lado. Por favor, si se acercan hacia aquí. De este lado para que puedan ver también la ilustración. Sí, y si abrimos un poco el círculo, habrá más lugar para todos. Exactamente. Estamos todos aquí. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos a la Iglesia de la Anunciación. Esta iglesia, que fue construida en los años 60, reemplaza a una antigua iglesia del siglo XVII, modesta, que es desmantelada para permitir la construcción de esta magnífica basílica, que está construida a su vez sobre los restos de iglesias más antiguas todavía, de la época cruzada y de la época bizantina. Y parte de esos restos los podemos ver también cuando entramos a la iglesia descendiendo hacia la cripta. Las ilustraciones que están aquí dispuestas a lo largo de la galería están destinadas a permitir otorgar explicación, información, puesto que dentro de la iglesia hay que guardar el debido silencio. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Con permiso, les recomiendo pasar este lado porque se pueden tomar fotos, no ver absolutamente nada. Si están aquí frente a la ilustración, se movilizan por un lado. Señora, pásense este lado. Si quiere sentarse, que sea por un corto tiempo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es parte de la cripta de la iglesia, que tiene también una planta donde está la verja aquí está abierta en la fotografía, pero constantemente está cerrada al público. Pero desde aquí uno puede observar y fotografiar sin ningún problema. La única limitación puede ser que haya en este momento misa, y si hay misa tenemos que contentarnos con ver desde el costado, no se puede molestar. ¿Qué más tenemos aquí? En la pared posterior a la iglesia bizantina o al resto del altar bizantino tenemos una pared que pertenecía a la iglesia cruzada. ¿Recuerdan? Ayer hablamos de los cruzados, visitamos, es decir, una pared que tiene sus 800 años de antigüedad y estas que tienen 1500 de la época bizantina. Esto con respecto a la iglesia, al altar principal de la iglesia. Esta iglesia es una iglesia franciscana, todo este predio es franciscano, tanto... Hoy es viernes 28 de octubre, año 2011. Estamos en la ciudad de Nazaret. Y la ciudad se llama Nazaret. Capítulo 1 de San Lucas, versículo 26. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que decían que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, Estamos en la iglesia de la Anunciación. También.